solamente en lo psicológico prohibido, sino también nuestra vejez por todo lo que no poseemos, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil. Podría decir que un análisis nos permite vivir con gente entrecomillada normal. Si el psicoanálisis un día deja de estar al margen de las normas aceptadas, no seguirá cumpliendo su función. Bueno, con esto termina. El libro que amablemente Daniel nos invitó a presentar nos reconduce en principio al patos humano, psicopatos que se desprende del encuentro del hombre con el lenguaje y más aún con los límites del lenguaje. Se trata entonces de la estofa humana que arma cuerpo y mundo humano por el anudamiento real, simbólico, imaginario, a partir de un desanudamiento de partida. Estofa que Freud repartió tempranamente en el proyecto entre la imagen mnémica y das Dinge, la cosa, lo anterior a toda represión, lo que escapa a la trama simbólica, una realidad muda que comanda más allá del principio del placer. Entonces, el ser hablante se caracteriza por hablar, pero además por tener un cuerpo afectado por la deriva pulsional, que estando más allá del principio del placer, lo mudo que no hace relación, los límites del lenguaje, es deriva de goce. Así repartido, diremos que las dos consecuencias que tiene para el hablante que su ser le venga por el lenguaje son la fuga del sentido y la pérdida del referente. Fuga del sentido desplegada por Freud en las formaciones del inconsciente y pérdida del referente dicha en términos de el objeto está perdido. Vacío irreductible por el que para lo humano lo buscado no coincide nunca con lo encontrado. Diferencia sobre la que se asienta el deseo humano porque no es eso. Imposibilidad de reunión del sujeto con el objeto. Si el trauma se produce por una irrupción de goce en la contingencia y la angustia es su afecto concomitante, afecto de lo real, para cada ser hablante el tratamiento que haga de esto como defensa frente a lo pulsional conformará como consecuencia su patos. Si seguimos a Freud en análisis terminable e interminable, en el patos, se trata de una decisión inadecuada tempranamente tomada, insondable decisión del ser, dirá Lacan, de la que el síntoma es la cifra escrita sobre la arena de la carne. Entonces, el patos está hecho de la elección de una modalidad de goce que implica al cuerpo en tanto que inmerso en el campo del goce y a sus zonas erógenas, modalidad de la que se sufre, es decir, de la que se goza a partir de la fijeza pulsional. Y entonces hay una elección de la modalidad de goce que se espera un psicoanálisis conmueva. Además de reenviarnos a repasar el patos, Daniel se detiene en la psicopatología en la posmodernidad y en un sentido más amplio con lo que considera la problemática del sujeto en la posmodernidad. A partir de allí, y en un diálogo con varios autores, va caracterizando dicha época
entretejida con el capitalismo. Efectivamente, y como ya nos lo enseñara Jameson en su excelente ensayo El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, se trata de la lógica cultural del capitalismo globalizado que se despliega finalizada la Segunda Guerra Mundial y con ello hace honor al genio de Marx, que muchos años antes, de una vez desentrañada la lógica del modo de producción capitalista, dijo que el capital no tiene fronteras y, como está visto, lo suyo es la expansión planetaria. Lo posmoderno no implica ninguna superación de lo moderno, y aquí evocamos a Lyotard. Lo posmoderno es lo moderno extremado, despojado de todos sus ideales, esos que fueron, junto con la idea de progreso para la humanidad, la cuna de la modernidad: libertad, igualdad, fraternidad. Ideales que después de más de 200 años de capitalismo y de todos los horrores biopolíticos del siglo XX, entraron en franco cuestionamiento. Entonces, despojada de sus ideales de nacimiento, la modernidad es la época de expansión de la ciencia racional cartesiana, de expansión del capitalismo y de la biopolítica, entendida como el modo funcional al capitalismo de ejercicio de la política, el que requiere de los cuerpos dóciles, como decía Foucault. Pero además lo posmoderno, como cambio de rumbo cultural, se caracterizó por un quiebre con todas las tradiciones, acompañado de un sentimiento casi de elación maníaca, algo así como todo es posible, auge del consumo, del hedonismo, de la comunicación de masas, debilitación de las normas disciplinarias, nos recuerda Lipovetsky. Así entendemos que quizás el paradigma de lo posmoderno es lo imparable de la toxicomanía. Ahora bien, las características que Daniel destaca en relación a un nuevo sujeto posmoderno, su falta de confianza en el significante, la ausencia del otro con mayúscula, la vulnerabilidad al trauma, la nueva jerarquía del objeto, la mercantilización de los lazos, etc., son características legibles en la escritura del discurso capitalista, escritura que aparece en una conferencia dictada por Lacan en Milán en 1972 y en la que dice que este discurso es locamente astuto, va demasiado rápido. Para ser más precisos, se trata de un falso discurso, dado que en él no hay movilidad de las letras, no giran, y además no instaura lazo social, muy por el contrario, lo rompe. Además, la inversión de las letras, tomando como punto de partida el discurso del amo, la inversión de las letras produce un cambio en la dirección de las flechas, por la que desaparece la función de la pérdida de goce, la evacuación del goce del cuerpo, y por eso dirá Lacan que el capitalismo concluye la castración. Y ahí está lo loco, un empuje del objeto hacia el sujeto que hace desaparecer lo imposible, desregulando la economía libidinal, o para decirlo en términos freudianos, desaparece la renuncia a la satisfacción funcional a la que hacía referencia Cristina. Entonces allí representado por la cadena significante, desabonado al inconsciente, sometido al significante amo que en el capitalismo es el mercado. Solo cuenta como un consumidor, una voraz boca de consumo del exceso de mercancías. Hoy, parafraseando también a Lipovetsky, en los tiempos ya no posmodernos, sino hipermodernos, la fiesta toxicómana ha concluido. Y como culminación de la modernidad tenemos hipermercado,
hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismos, acompañados de una sensación de riesgo, de una incertidumbre respecto del porvenir propias de la hipermodernidad. Y entonces estamos más cerca de la angustia llamada panicosa que de la manía. Por último, Daniel hace un recorrido sobre la histeria, recorrido que nos recordó su negativa a sexuarse mujer, causa de deseo para un hombre, para preferir un goce en la privación, insatisfacción, diría Freud, que por escapar a la medida de la castración será goce femenino. El estado de las cosas entonces responde a la lógica del discurso de la ciencia que concluye al sujeto, lo objetaliza convirtiéndolo en una rata de laboratorio, y del capitalismo que forcluye la pérdida de goce que humaniza y así forcluye las cosas del amor, dice Lacan en el saber del psicoanalista. Resta el psicoanálisis, que también hace su oferta a quienes estén dispuestos a emprender ese viaje, el de la experiencia analítica, que vía la transferencia, que bueno es recordar es fundamentalmente amor, hace posible, más allá de todas las alienaciones de las que despoja el espacio del ser hablante. Experiencia que, como bien destaca Daniel, no es transmisible por ningún saber universitario y agregamos por ningún saber. Yo te agradezco mucho, Daniel, la referencia de la lectura de tu libro. Y una de las cosas que me gustaría transmitirles es que es un libro que nos aporta algo que nosotros tratamos de construir todos los días, y que es un cierto oficio que consiste en sostener una práctica de discurso. Por eso, entre otras cosas, toma la referencia a la histeria, pero se llama psicopatología e histeria en la posmodernidad. La histeria es la única neurosis que adquiere su organización, su matematización como discurso. El discurso de la histérica, como señala el texto, la coloca en posición de agente en relación a un amo, produciendo un saber sobre aquello que está como causa, pero en tanto que falta. La idea es también trabajar el texto sobre algunas preguntas, que por supuesto no voy a situar todas, pero que cuestionan, por ejemplo, la cierta sumatoria de discursos, inevitable sumatoria de discursos, en la historia de segmentar la clínica que produce una psicopatología. La ilusión de la psicopatología, siempre con un predominio de la mirada, es armar un cuadro del cual van a aparecer las formas derivadas. La historia en ese caso sería un modo armonizado con un cuadro de autor y la derivación de las formas hasta llegar a la petit histeria, que será la que Freud ofrece con Dora. Sitúa la cuestión de la histeria en Freud y nos permite hacer el desarrollo, evocando esta cuestión de que somos deudores de la producción que Freud consigue en su práctica. Recuerden estudios sobre la histeria, donde ya se confronta con esta clínica y bueno, y recibe de la histérica desde el otro su propio mensaje y comienza a construir lo que sería el deseo del analista, porque la histérica lo pone a prueba. Recuerden a Naón, rápidamente la explosión en la transferencia de la
el segundo embarazo, y el embarazo histérico, y la puesta a prueba de Freud en relación a su deseo. Con el deseo de Freud no me refiero a los fantasmas de Freud, me refiero a lo que produce la clínica marcando, dando marcas de su deseo como analista. Rápidamente, hay una trilogía en ese tiempo que el texto evoca, en el cual Freud, bueno, está fundando el concepto de inconsciente. Recuerden los textos sobre los sueños, psicología de la cotidiana, y esta referencia a la dimensión funcional que nos habita, que estuvo situada por Graciela, en relación a la pulsión sin un objeto, en el sentido de respeto como perdido, pero ocultando el perdido, causando el retorno funcional. Me parece a mí que ya Freud ahí tiene, si usted me permite hacer un arco enorme en los textos sobre el significante, que cité los sueños, psicología de la cotidiana, el chiste, tomando después el modo en que Lacan dice el inconsciente perdón y el nuestro, podemos decir, el que sitúa a Lacan como el propio sería ese inconsciente, que funciona como un saber estructurado como un lenguaje. Y esta posición es la que permite que nosotros vayamos, a donde vayamos, a la apuesta de sostener una